Hola a todos. Hace unos días cuando subí este video titulado Entre católicos y esotéricos, derivas políticas en el black metal, parte uno, contexto histórico. Nombre más largo, ¿no? Pero bueno, efectivamente es la parte uno es el contexto histórico de algo de lo que yo quería hablar, pero no quería hablarlo en el aire, entonces pretendí dar un pequeño contexto histórico que se terminó convirtiendo en la primera parte de esos dos videos, en el primer video de esa dupla, mejor dicho. Simplemente porque, bueno, hablar de metal, que era lo que yo buscaba, hablar en el aire, bueno, para eso hay muchos otros canales y no es lo que hacemos nosotros. Bueno, siempre les digo, hay muchos canales de esto que hacen videos de 5 o 6 minutos, más a menos, más directos, relajados, y bueno, ese es un contenido mucho más fácil de consumir, mucho más agradable y que tiene mucho más éxito y está perfecto que así sea. Así que lo hay, no hace falta que lo haga yo, porque existe y es muy redituable. Todo lo contrario a esta tontería que yo hago. Por eso, pretendiendo dar ese contexto histórico, salió ese video. No es que pretenda yo hacer un análisis historiográfico de ninguna manera, pero era simplemente por dar contexto. Quiero dejar claro eso. Porque después va a venir a cuento. Porque en ese video pues, hubo varios comentarios, bastantes, muy buenos algunos, por cierto, la mayoría muy valiosos, pero hubo una serie de comentarios en particular que me gustaría responder, que de paso que respondo esos comentarios, enriquezco o sumo matices a lo que yo mismo dije en ese video. Que como reitero, es una contextualización que yo di como punto inicial a lo que fue el video siguiente. No es que yo quería hacer una explicación del contexto histórico en términos amplios, simplemente de las líneas y derivaciones de lo que es la derecha en el contexto argentino. Y esto porque lo dejo claro, ya van a ver, ya van a ver. Pero bueno, vamos a los comentarios. Vemos, por ejemplo, el comentario que dejó Facu F6453. Por cierto, lo que hago es activar la grabadora e ir mirando los comentarios en el celular porque estoy en el patio, cierto lugar, cerca del monte. Si se escucha algún ruido, son los pajaritos. Que no son gorriones, aclaro, son chingolos, que son las aves autóctonas de acá, que son muy parecidas a los gorriones. Esto no tiene nada que ver, pero ya que está lo comento. Son como gorriones punk. Son diferentes, tienen cresta. Tienen una cresta y tienen una especie de collar naranja. Y tienen otra diferencia, por ejemplo, los gorriones, mientras si uno está en la ciudad, ve casi puros gorriones y palomas. A medida que uno se acerca a los parques, empieza a ver más chingolos, o copetes, como le llaman algunos, justamente porque tienen el copete, por eso digo que son como gorriones punk. Y hay varias diferencias. Primero, los gorriones es muy raro que uno los vea caminando, por lo menos acá, porque son muy ariscos, seguramente porque conviven con personas y con gatos en las ciudades y están acostumbrados a volar. Al primer indicio vuelan. Los chingolos, en cambio, uno los suele ver caminando por, el, por el terreno o por los árboles, caminando, entre comillas, no dando saltitos. Y sí, son menos ariscos en ese sentido. Y tienen el collar naranja que siempre mencioné. Y tienen un canto muy particular que es el que seguramente se puede llegar a escuchar en algún momento del video. Que es muy específico. Hace ti, 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 ti. Son grosísimos los chingolos. Que por cierto tienen un gran problema desde hace mucho. Desde que se introdujo al gorrión, que es nativamente europeo. Porque comparten un nicho. Por supuesto, comparten nicho. Y por suerte todavía no se han extinto los chingolos. Por lo menos la especie que hay acá, que creo que a lo largo de Argentina hay otras especies, pero la especie típicamente acá de Corrientes, Chaco, de Misiones, seguramente de Paraguay, es la que les describo, el punk, con el collar naranja y que canta. Es un canto muy bonito, después búsquenlo si quieren. Bueno, en fin, si se llega a escuchar es eso, porque están en los árboles y a esta hora suelen dar su concierto. Pero en fin, volviendo al tema, vuelvo al comentario. Dice Facu, que le voy a decir Facu, dice, el peronismo superó, porque va tilde en la O porque es aguda y termina en vocal, superó a los que estaban antes. Punto suspensivo. Entre paréntesis les digo ya que Facu tiene una redacción un poco rara. De hecho, a mí en el comienzo me llamó la atención, pero después veo que él maneja algunos conceptos. Por eso me parecía muy interesante responderle, porque él maneja algunos conceptos, redacta raro, tiene errores de ortografía y demás, pero es interesante lo que plantea. Vamos viendo. Dice, anarcos, troscos, progres, etcétera, etcétera. Dice, bueno. A ver, vamos por parte con esto. Él dice anarcos. Es verdad que había anarquistas en la Argentina preperonista. De hecho, la semana trágica que yo menciono en el video
y la Patagonia Rebelde, tienen que ver con eso. Yo obviamente no lo mencioné mucho en el video, porque Eric Malatesta y todo ese contexto, no lo mencioné porque yo quería explicar el contexto de la línea de la derecha en Argentina, y eso fue el comienzo del video y donde partió la explicación. Pero es verdad que coexistían en la Liga Patriótica y demás figuras del anarquismo, efectivamente, que eran casi todas inmigrantes, porque esas son ideas de ideas socialistas, anarquistas y demás que vienen de Europa, no son autóctonas. Esto que acabo de decir suele ser una herramienta de algunos ultranacionalistas anticomunistas diciendo que esas son ideas exógenas y demás. Pero sí, es verdad, coexistían. De hecho, bueno, muchos de los sindicatos y movimientos obreros que más apoyaban las huelgas en ese momento eran anarquistas, ideológicamente. Después habla de trotskos. A ver, hablar del trotskismo en ese contexto, en la Argentina preperonista, hoy sí, ¿no? La inmensa mayoría de la izquierda, entre comillas, que es muy pequeña, pero la izquierda argentina es trotskista. Sí, sí. Pero en ese momento hablar de trotskismo en Argentina es un poco anacrónico porque había algunas células por ahí y por allá, pero tampoco era un gran movimiento. Y después dice progres. Acá hay un problema de anacronismo muy fuerte porque él habla de progres seguramente teniendo en mente a los progresistas de hoy, a los típicos progres, ¿no? Todo lo que no me gusta es progre. Bueno, él recurre al manual, ya se van a dar cuenta que él recurre al manual de todo lo que no me gusta es progre, porque es seguidor de Moreno. Esa es una conclusión que saco yo, pero ya van a ver por qué saco esta conclusión, vamos por parte. A ver, lo que podríamos llamar progresista, obviamente es una palabra cajón, es muy ambiguo el término, todavía hoy, y es un significante maestro casi, en términos de Lacan. Tiene muchas aristas, pero lo que podríamos llamar progre en ese momento, y que de hecho utilizaba la palabra, podríamos mencionar a socialdemócratas como Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, o incluso Alfredo Palacios, que él fue uno de los ideólogos de muchas de las propuestas que después el peronismo llevó adelante, ¿no? De derechos obreros y demás. Pero en fin, entiendo lo que quiere decir, pero el uso del término creo que es un poco anacrónico. Dice etcétera, etcétera, englobando todo. Yo no entiendo mucho esto, pero él dice que el peronismo vino y superó todo eso. Bueno, en término muy marxista, por cierto, ¿no? Cuando el Marx explica que el socialismo es una propuesta superadora del capitalismo después de haber explicado todas las bondades y la capacidad que tiene el capitalismo. De hecho, como siempre digo, la inmensa mayoría de los argumentos procapitalistas que esgrimen los liberales son de Marx. Pero en fin, todos charlatanes, dice. Bueno, eran los Kicillof de hoy. En realidad tendría que haber dicho, eran los Kicillof de aquella época, porque Kicillof es el de hoy. Kicillof, para quienes no lo conocen, es actualmente el gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante, entre comillas, más trascendente de Argentina, que está muy lejos de acá, por cierto. Y bueno, no sé qué quiso decir ahí, que Kicillof es progresista. Sí, en algún término sí, pero no sé. Por eso digo lo de Moreno, él tiene una enjundia personal con Kicillof, que puede tener sus razones. No sé, no voy a entrar ahí. No voy a entrar ahí, no porque no me interese, sino porque realmente creo que es una cosa muy específica y no sé. Dice, por eso los vamos a volver a superar. Dice, tiene un discurso muy triunfalista. Punto suspensivo otra vez. Justicialismo siempre fue. Tenía que haber dicho el justicialismo. El justicialismo siempre fue cristiano, hispanoamericano y humanista. En realidad no tendría que haber dicho hispanoamericano porque eso es una obviedad, porque es un movimiento que entre comillas surge en Argentina. Tendría que haber dicho hispanista, en realidad. Y no tendría que haber dicho cristiano, sino quizá tuvo que haber dicho católico, ¿no? Católico, hispanista y humanista, puede haber dicho eso. Pero entonces no viene a superar nada, porque tanto el cristianismo / catolicismo y el hispanismo y el humanismo más aún son cosas que vienen de antes, de hecho que vienen de Europa, que tanto hablan de las ideas exógenas. Pero hay una cuestión cuando cierta línea del peronismo, lo que se consideran los verdaderos peronistas, hablan de la línea San Martín Rosas Perón, ya están reivindicando el hispanismo efectivamente y el catolicismo, porque eso era Rosas, lo cual, bueno, a criterio personal es una contradicción muy fuerte, porque mientras que Rosas reivindicaba el hispanismo y la herencia del Imperio Español y el catolicismo además, San Martín lo combatió. Así que no sé, hay una contradicción ahí que van a tener que resolver ellos, pero bueno, ellos son los que marcan esta línea, ¿no? De San Martín, Rosas, Perón. Para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, no importa. Dice, cosa que los zurdos no tienen la capacidad de comprender.
No sé quiénes son los zurdos y no sé por qué no tendrían la capacidad de comprender si es bastante sencillo. En realidad y tampoco es de gran profundidad lo que está exponiendo. Dice, y menos aún, iría con tilde porque se está usando aún como todavía, los liberbobos. Los liberbobos. Que por cierto, para quienes no lo saben, liberbobos es uno de los de las tantas palabras que se utiliza para designar a los autodenominados libertarios, que son en realidad libertarianos, bueno, liberales de toda la vida. Liberotarios, hay muchas, pubertarios, hay muchas palabras, hay una nomenclatura grande ahí. Y yo le comento, le respondo, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué crees que no tienen capacidad de comprenderlo? O sea, a qué te referís con eso? Y él me responde, me dice, porque ya pasaron 80 años y siguen creyendo en las imbecilidades de los europeos del siglo XVIII y XIX. Imagínate Q, puso la Q, no escribe qué, pone la Q. Q, tengo la desgracia de discutir cotidianamente con esa gente grasa. Utiliza la palabra grasa. A mí me llama la atención. Hace mucho que no escuchaba a alguien utilizar esa palabra. Que creo que fuera de Argentina nunca se utilizó. Gente grasa, curiosísimo. Que la use él, justamente, siendo peronista. La palabra grasa es curiosa. Dice, igual Q con los liberalotes. Otra palabra de esas me olvidé de mencionar hoy. Ese tipo de mediocres da la Universidad Argentina. Bueno, acá hace una crítica al sistema universitario, con la que obviamente coincido. Pero sí, la verdad que el mundo académico es de una decadencia absoluta. Dice, ¿qué querés que te diga? Que es una expresión muy argentina. Pero en fin, a ver, primero, lo de que pasaron 80 años, yo espero que ese no sea su argumento, porque si él es cristiano, pasaron más años todavía desde el cristianismo, desde su interpretación específica del cristianismo, que en este caso seguramente es el catolicismo. Así que no creo que ese sea un argumento muy sólido. Habla de los europeos del siglo XIX, pero bueno, no sé. Esto tiene que ver con la idea de identidad argentina y forjar esta idea muy intransigente, valga el uso de la palabra, bueno, que no acepta ninguna cosa que venga por fuera de la concepción que ellos mismos construyen, porque es totalmente cultural. Dice, y ahí yo le pregunto para que especifique, porque justamente muchas de las ideas que él enarbola vienen de Europa también. Le digo, ¿a qué europeo se refiere? Porque claro, hablar de Europa en términos amplios no tiene ningún sentido. Hay muchísimas vertientes, depende del contexto histórico, del contexto social, del contexto geográfico. Obviamente, depende de la época. Hablar de Europa en sí misma es un ambiguo porque es un mito. Le digo, ¿a qué europeo se refiere usted? Porque el pensamiento europeo, si es que se puede afirmar la existencia de tal cosa, es muy amplio, efectivamente. Y él me dice, a los europeos que generaron las doctrinas económicas y sociales que quisieron imponer en todo el mundo y que fracasaron, incluida en Europa. ¿A cuál se refiere? No lo sé. ¿Y a qué se refiere con fracasar? Porque ellos también tienen una terminología muy curiosa que hablan mucho de fracasos y de éxitos. Van a ver a lo largo de sus comentarios. Como si esto fuera un curso de yados, ¿cierto? Y habla de deje de fracasar, venga a triunfar. Y habla de fracasos y triunfos en términos amplios y no especifica a qué se refiere ni en qué ámbito habla de fracasos y triunfos. No lo sé. ¿En qué ámbito? ¿Que en aumento del PIB per cápita? ¿Aumento del desarrollo humano? ¿Influencias coloniales? No sé, pero eso es un debate que es de todas las épocas. ¿A qué nos referimos con éxito y fracaso? Dicho, todos los sistemas económicos tienen gente que se jacta de ciertos éxitos y gente que critica ciertos fracasos, porque depende, son decisiones, obviamente. A ver, incluso hay parámetros morales que se pueden tener en cuenta, por eso no entiendo esta cuestión. Pero ya se van a dar cuenta que él es muy fanático de su idea, muy doctrinario, dirían ellos, muy sectario, digo yo, que tiene la verdad absoluta, la verdad revelada, y el único triunfo real que existe es el suyo. Este tipo de frases que, por cierto, critica mucho a los liberales, pero los liberales tienen mucho de eso también. Dice, bueno, los filósofos de la Ilustración. Ahí hace una referencia a la Ilustración, pero los calvinistas y los protestantes con su desprecio por la vida ajena. Los Marx, los Engels, viste que mezcla todo. Los Hegel, los positivistas del siglo XIX. Los racionalistas ateos y por X, supuesto, porque usa la X en lugar de escribir por. También tiene cosas muy curiosas en su forma de escribir. La escuela austríaca de pensamiento económico y no austríaca. Económico, no utiliza ni una tilde, y ni hablar de lo peor, Q,
que son los posmodernos de la escuela de Frankfurt. Punto suspensivo, esos son los más grasa. Es muy rara la forma en la que redacta muy raro, tiene muchos errores, es muy curioso. Pero los conceptos que maneja, no los maneja muy bien, pero los maneja, los tiene en la cabeza. Por eso es raro. Es raro, parece, de hecho en un momento empiezo a sospechar que esto no sea un troleo. Porque es muy curioso. Dice, pero bueno, viste, hace un rejunte de ideologías que son... Me recuerda un poco a Ignacio, ¿recuerdan esa contestación que le hice a mi amigo Ignacio, el de chico de Filosofía en la Cruz? Por cierto, el canal ese, si quieren ir a verlo. Yo le digo, justamente hago un video, en ese video comento un comentario, valga la redundancia, donde le digo que él engloba todo el mal en una sola cosa y mezcla dentro de esa sola cosa cosas liberales, marxistas, posmodernos, todo como si todo fuera lo mismo, y en oposición a eso se pone él como el hombre católico medieval, etcétera, que él idealiza. Y no hay dos, como le digo en ese momento, no hay dos líneas, hay muchas. Es un atomismo radical. La realidad es más amplia de lo que ellos quieren ver, pero bueno, me recuerda mucho a esto, a este maniqueísmo absoluto. Dice, por suerte ya se terminó eso y ahora el poder se ejerce en el mundo sin hipocresía. Le guste o no a uno. No sé a qué se refiere exactamente con esto. Quizás se refiere a que personajes como Trump o como Netanyahu, como Milei, abiertamente dicen, los voy a matar, los voy a aniquilar, los voy a destruir y voy a... Hablando, por cierto, entre paréntesis, es muy curioso que él diga esto porque su doctrina hoy por hoy está defendiendo a estos personajes, pero en fin. Que por cierto son muy abiertos, son muy directos con lo que creen y eso es lo que él dice y para él eso está bien. Bueno, puede ser, se cayó el velo, pero quizá es porque ya no hay manera de ocultarlo o porque justamente en la alevosía, y esto pasa muchísimo en otros ámbitos también, en la alevosía hay un poder, porque demostrar y exhibir la impunidad con la que uno puede mentir, o sea, decir algo que todos nos damos cuenta que es mentira y repetirlo en tu cara y hacer videos con inteligencia. Entonces, por ejemplo, hacer una acusación de que todos los homosexuales son pedófilos. Por ejemplo, cuando el que estuvo con esa secta, que tiene tanta relación con el amigo Epstein, y el que tiene fotos con Epstein, y el que estuvo en la isla, sos vos, son ustedes, y aún así ser ellos los que juzgan la moralidad es una cosa tremenda, y todos vemos que eso pasa, y lo siguen haciendo, y nadie hace nada. Eso, demostrar el poder, es poder ser tan alevosamente hipócrita y que nadie diga nada. Esa alevosía justamente es una exhibición de poder, es un mecanismo en sí mismo. O sea, poder en tu cara estar llevando adelante un genocidio y en tu cara decir que eso está bien y en tu cara acusarte a vos de terrorista, eso solamente lo puede hacer el dueño del mundo, literalmente. Y lo que demuestra que efectivamente uno es el dueño del mundo es cuando te puede decir soy el dueño del mundo y puedo hacer lo que quiero. Y efectivamente lo hacen. Y efectivamente así se lleva a cabo. Esa es la caída del velo y sin hipocresía, como dice el amigo Facu, y coincido plenamente. Y para él eso es positivo. Te guste o no, man, está muy bien su observación. Pero al menos hoy no hay más cabida para el pensamiento progre liberal de los débiles y cobardes como Milei y Kicillof. Fíjense que acá él dice progre liberal como si fueran una sola cosa. Y hay matices ahí, no es todo lo mismo. ¿A qué te referís con progre? ¿A qué te referís con liberal? Tenés que saber de qué hablas. Pero bueno, este es un pensamiento muy dicotómico, ¿no? Muy maniqueísta, como el que decía anteriormente por lo que le dije al amigo Ignacio. Y pone a Milei y Kicillof como si fueran lo mismo. Que hombre, tienen punto de contacto, ¿eh? No son tan diferentes como alguno puede creer, pero tampoco son lo mismo exactamente. Pero bueno, es cuestión de tiempo. PQ, que me imagino que será ¿para qué? PQ, esta forma de redactar, para que caigan y vuelva el nacionalismo de inclusión, que eso es una frase, eso es lo que me hace decir este seguidor de Moreno, el amigo de Netanyahu, por cierto, que reivindica a Trump, ¿no es cierto? Ese personaje, que ya he hablado, de hecho, por cierto, para todos los que sean peronistas o defiendan a Iorio, Almafuerte y todo eso, yo tengo muchos videos. Si ustedes creen que hay algo que yo no esté diciendo, quizás lo dije en esos videos y ya quedó demostrado. Y bueno, en todo caso pueden, si quieren, si les interesa escuchar la opinión de alguien que no repite lo que tan redituable es en YouTube, que es hablar bien de Iorio y todo eso, y también les va a muchos creadores de contenido, entre comillas, con eso. Si quieren escuchar algo que no sea lo de siempre eso, pues pueden ver alguno de esos videos y bueno, en todo caso intentar rebatir alguna de las cosas que yo hago ahí, se debate, no hay problema, pero
ya lo dije ahí, o sea, no hace falta que lo repita acá. Pero bueno, en fin. Nacionalismo de inclusión. Que vuelva el nacionalismo de inclusión, que es un oxímoron, por cierto, conceptual, a Argentina. Y además cuando dice nacionalismo, ¿de qué nación? ¿Cuál es tu idea de nación? Bueno. Y se termine la infiltración progresista seguramente en el movimiento peronista, eso, de manual. De manual porque ya lo vamos a ver. Dice, le digo, nacionalismo de inclusión, le pregunto. Que para que explique ese término, ¿a qué se está refiriendo? Porque está un poco sospechoso. Y me dice, perro, ok. Perro, punto suspensivo. Nosotros no somos como los europeos protestantes o marxistas, que para él son lo mismo. ¿Viste cómo esto él agarra dos cosas que no tienen nada que ver y las junta en una sola? No ve matices porque no entiende la cuestión. Que ya nos llevaron a 3 guerras mundiales. Él se refiere a 3 guerras mundiales. Acá yo no sé si está contando la Guerra Fría y los conflictos bélicos, que no fueron nada fríos, que se dieron en el contexto de la Guerra Fría, la Guerra de Corea. O se está refiriendo con Tercera Guerra Mundial a la que se está llevando a cabo desde hace ya algunos años en este momento. No sé a cuál de las dos se refiere, pero sigue siendo lícito. Nosotros aceptamos a todos. Nuestra bandera cobija a todos. Bueno, hay muchos que no están de acuerdo con esto, ¿no? Ya fue suficiente, nene. Fíjate, ahora empieza el canchero. Por eso es otra cosa que también él toma mucho de Moreno, de ese tipo de personajes, ¿no? Ellos la tienen clara, ellos saben mucho, y encima son cancheros. Que una de las cosas más nocivas de este tipo de personajes es esto, ¿no? Del cancherismo. Porque cuando uno se pone canchero, primero que está más preocupado por quedar como un chat o como un basado, como esta estupidez de internet, que por argumentar. Entonces, bueno, ya entra en este modo y ya obviamente yo pierdo todo interés en debatir con él, pero no pierdo interés en que él siga exponiendo, porque me parece interesante, no para responderle a él, porque a él claramente no le importa, él ya entró en ganchero, con todo respeto Facu, si querés comentar, sos libre, pero bueno, para que siga exponiendo. Dice, ya fue suficiente, nene, si querés saber cómo somos los peronistas, uso mal la tilde como ahí, si querés llevaría tilde, escucha debería haber dicho, ya que está en argentino, alma fuerte y lee a Perón. Le faltó la tilde, lee. Escucha Alma Fuerte y lee a Perón. Bueno, en fin. Alma Fuerte ya lo destruí totalmente y a Perón, bueno. Todo el mundo leyó a Perón, es literalmente el personaje más famoso de la historia del país. No es tan difícil. Saludos. ¿Viste cómo cancherea? Bueno. Dice, he hecho muchos videos sobre Iorio. De hecho, sí, hay muchos. Son estos que están acá. Yo soy el único que realmente creo, por lo que he visto, que ve que el rey está desnudo, que es una cosa evidentísima, y no es que yo sea brillante, realmente me llama mucho la atención el blindaje de este personaje, es increíble, es una secta directamente, pero bueno, es un tema para otro día, o para días pasados, mejor dicho. Y he escuchado Alma Fuerte, le digo, de hecho, todo el mundo la ha escuchado, porque es una banda tremendamente comercial y de consumo popular. Alma Fuerte es una banda de consumo popular, y Iorio es un personaje popular, nunca de nicho y nunca para un público especializado. Además de ser una basura, eso ya es una cosa objetivamente cierta, pero que no viene a cuento, pero lo dije colación de criterio personal. Y dice, obviamente he leído a Perón, pero es curioso que usted hable de lectura con tan mala ortografía y redacción, le digo, porque me llama la atención. Saludos, le digo, y me dice, este otro, fíjense la sintonía, dice, como sea, punto suspensivo, 4 puntos. El peronismo es superior, vuelvo a utilizar la mayúscula, a lo que ustedes, supongo que le faltó el punto, pero quiso abreviar, creen, es superior a lo que ustedes creen. O sea, ya viene con una cuestión de mi creencia es superior a la tuya. Mi papá le pega al tuyo. Una cosa de patio de colegio que es muy curiosa. Es superior, o sea, no tengo que argumentar en qué matices es superior, en qué capacidad, por qué es superior, no. Vengo y digo, es superior y lo pongo en mayúsculas. ¿Viste esta cosa tan infantil? Y cada vez queda más claro, no sé por qué. Y si yo hablo mal, punto suspensivo, es porque lo puedo explicar tan sencillo que solo no lo entienden los mediocres. Utiliza muy raro cuando lo utiliza cuando no corresponde, cuando sí corresponde no la utiliza, las mayúsculas es raro. Libertontos y progres generalmente. Bueno, todos son libertontos y progres menos ellos. Pero todo lo que no me gusta es progres. Pero punto suspensivo. En el fondo sabía hablar con UD, la UD. La UD es una pérdida
pérdida, con tilde, porque es una esdrújula, pérdida de tiempo, porque si no sería perdida de tiempo. Y pone una frase, que esta es de manual, el típico viejo tirapostas, ¿no? Otra cosa de tirar este tipo de frases que son una tontería absoluta, pero por eso le digo, está en la sintonía del canchero. El que la tiene corta, al pedo es que empuje. Que es una frase que no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo, pero queda como que es de campo, queda como que es de pueblo, queda como que la tiene clara. Bueno, es muy gracioso, es un personaje tremendamente hilarante, por eso lo rescaté. Dicen en el campo, jeje. Acá no lo dicen, no sé en qué campo será. En el campo, quizá de los que tienen campos, de los que vivimos en el monte, yo nunca la escuché esa frase. La escuché más de chicos que deliran que son del campo, ¿no? Y creen que son campestres porque se ponen un sombrero, no lo sé. No sé. Como dicen en el campo, jejeje. Bueno, no sé. Capaz como Iorio, que él no es de campo, fue toda la vida de ciudad, pero cuando tuvo mucho dinero se compró un campo. Y después empezó a decir que él era de campo. Esto del campo, no sabe. Bueno, en fin. El campo según los terratenientes. Dicen en el campo. Bueno, nene. Fíjense esa cosa de canchero que tiene. No sé la edad que tendrá. Dice, mientras usted sigue justificando los fracasos de su pensamiento, los fracasos de mi pensamiento. Esto es curiosísimo porque él ya se inventó un estereotipo y está atacando el estereotipo, un hombre de paja. Es graciosísimo. Los peronistas volvemos a organizarnos. Bueno, fíjense cómo va esa organización, porque yo los veo peleando entre ustedes, a todos los que se autodenominan peronistas, y nadie sabe ni qué es eso, ni lo tienen claro entre ustedes, y veo muchas grietas, ¿no? Pero bueno, si ustedes dicen que se están organizando, bueno, será lo que será. Algunos están en el gobierno, ¿no? Algunos que se autodenominan peronistas dicen que ellos son el verdadero peronismo y están con los liberales, otros dicen que no, bueno, no sé, decíanse entre ustedes. Pero dice, para que usted quiso decir, pueda comer rúcula. Rúcula, por cierto, es de esdrújula, rúcula. Pues si no sería rúcula. Pero a mí no me gusta la rúcula y muy pocas veces se ven corrientes la rúcula. Yo tengo muchos conocidos verduleros que son del interior del Chaco, la mayoría, y ellos rara vez les llega rúcula. Les llega sobre todo de Santa Fe. Pero no es algo que se coma mucho en Argentina. Es algo que se come mucho, ¿sabes dónde? Las pizzas, las pizzerías más chetas de Palermo, Belgrano y esos barrios de lo que siempre se habla, que yo no conozco, de Capital Federal, que le ponen rúcula a la pizza. Ahí se come rúcula. Entonces es curioso que él mencione la rúcula. Es como si él viniera de ahí. Y cuando hace toda esta pose de como dicen en el campo y todo eso, pareciera que en realidad es un chico de Capital Federal que tiene delirios de campo. Pero no. Bueno, no sé. Curioso, no quiero hacer análisis psicológico express, lo detesto, ¿no? Pero da para mucho, ¿no? Dice, y si no le gusta Iorio, es porque usted debe ser un blandín. Bueno, esa palabra no la puedo corregir porque no existe, blandín. Es que no es una cuestión de ser blandín o de ser durín o de ser basado o lo que sea. Es cuestión de tener idea de lo que se habla. Es eso. No tiene nada que ver con ser rudo o ser débil o ser, como decía Ignacio, ¿no? Volviendo a Ignacio que decía que yo era débil y nunca argumentó nada. Simplemente se limitó a decir que yo era débil porque no creía en su fanatismo religioso, no sé. Pero bueno. Usted es un blandín. No, de hecho, a ver, a Iorio ya con muchísimos argumentos y mucha gente respondió y yo le respondí. Al final recurren a insultos y demás porque son una secta. Pero ya demostré lo de Iorio racionalmente y con todos los matices posibles. No tiene nada que ver con ser blandín, ni durín, ni una de esas cosas. Dice, jeje, suerte. Claramente la necesita. Es un canchero terrible. Qué buen personaje. Dice, y me da otro comentario directo. Yo no sé por qué no modificó su comentario anterior para agregar esta postdata, pero la puso en otro comentario. Por cierto, recomendación, no hagan esto. Normalmente es preferible que editen el comentario anterior porque a veces YouTube se pone loco porque piensa que es spam cuando pones 2 comentarios seguidos, muy seguido, y encima está editado el segundo. Y cree que es spam y a veces te elimina uno. Por eso, por suerte esta vez no pasó y lo pude ver, pero ténganlo en cuenta. Dice, punto suspensivo. Así todo, es tan claro mi punto que no ha podido rebatirlo. Pero ¿cuál es tu punto? O sea, justamente no es claro. No porque... a ver, cuando dice, no es que tu punto no sea claro porque no sea correcto. Es que tu punto no es claro porque no se ve cuál es tu punto. Simplemente te limitaste a repetir que el peronismo es superior. Mi papá le pega al tuyo. Mi perro es más grande. Una cosa muy... una niñería en todo caso, pero bueno.
no ha podido rebatirlo. Es que no presentaste ni un argumento, ¿cómo voy a rebatirlo? Es como demostrar la no existencia de Dios, que siempre exigen, ¿no? Demuéstrame que Dios no existe, y está complicado. Dice, hágase. Hágase, es una esdrújula, lleva tilde. Hágase peronista y deje de fracasar. Esa frase es muy de pastor evangélico, ¿no? Hágase peronista y deje de fracasar. Siga Dios, pare de sufrir. Lo esperamos. Lo esperamos. El problema es que si yo me quiero hacer peronista y me esperan, dice, lo esperamos, me voy y veo 10.000 vertientes y todas dicen que son el verdadero peronismo y nadie entiende nada y nadie puede argumentar nada. Todos simplemente se limitan a decir que ellos son el verdadero peronismo y que el peronismo es superior a X, a cosas que se le ocurren a ellos. Y bueno, y ahí están. Igual la mayoría de los peronistas o los más influyentes están apoyando al gobierno, así que yo personalmente no soy muy de la embajada, así que se ve que el peronismo no me llama. No solo porque no me interesen las ideologías en general, ni la militancia en ningún tipo de partido, sino porque justamente esto ni siquiera se aclara. Pero bueno, y le digo a Facu, gracias por sus comentarios, usted es un excelente exponente. Totalmente, es un crack. Y digo, es bueno que lo reconozca. ¿Cómo no lo voy a reconocer si es un maestro? Dice, quizás empieza a dejar todas esas tonterías de lado. ¿Cuáles? O sea, en todo caso, si crees que algo que yo digo es una tontería, decime qué y por qué. Y lo debatimos, no hay problema, pero no explica nada. ¿Qué personaje? Dice, pero no se aflija, es de a poco, ¿viste? Y pone la manito así. Es un ganchero. Típico viejo tirapostas. Que ni siquiera es viejo. O sea, curioso. Dice, gracias por sus comentarios. Yo acá ya temiendo que si le respondo muy fuerte, él quiera borrar los comentarios. ¿No? Quizás se da cuenta cuando le pasa el efecto. Pero no, gracias por sus comentarios. Es un exponente perfecto. Casi que cuesta creer que sea en serio. Esto es lo que le decía antes, de que por ahí es un troleo, porque es mucho. Es casi que cuesta creer que sea en serio. Y me dice él, de nada. No, dice, jajaja, de nada. Me agrada haber sido de ayuda para que no siga equivocándose. Faltó la tilde. Ja, 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 ja. Mucha risa, por cierto. Mucha risa y mucho punto suspensivo. Hasta ahora no pudo rebatir ninguno de mis argumentos. ¿Cuál? ¿Cuál no? Es lo único que se saca de este intercambio. Bueno, y este video. Usted se retira del mismo reafirmando su error por no X no poder aceptar que está equivocado. ¿En qué estoy equivocado? O sea, de lo que dije, vean el video si quieren, mi video. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dije mal? Yo hice una contextualización histórica nada más. Y que un trabajador con mejor gusto le haya podido demostrar en qué esté equivocado. En qué esté equivocado. Ay, qué mal que escribe. En fin, Argentina está llena, lamentablemente, de aspiracionistas como usted. No sé de qué habla. Pero bueno, X, suerte. Por suerte, los negros cabecita negra, esto es una frase de Moreno, de Manuel, Moreno, el empleado de Israel, somos cada vez más y somos los que hacemos cultura. Habla cultura, ¿no? Habría que aprender a escribir primero, ¿no? Pero no como ustedes que la quieren copiar desde afuera. Ok, sí, claro, porque Cristo nació acá, en Argentina. Entonces, sí, claramente. Y encima quieren copiar cultura berreta. Pero si ustedes son una imitación del fascismo. Fracasado. Bueno, afíliase al peronismo y deje de fracasar. Si se siente un fracasado en la vida, sea como Scioli. Él nunca fracasa, así están todos los partidos. Gran peronista, por cierto. Postdata. ¿Son usted o ustedes? Son los que nunca llegan a nada y culpan al país. Y después culpan al país. Eso igual, eso que acaba de decir aplica a muchísima gente, en serio. Muchísima gente que no logra lo que quiere y dice que es por el país. Igual no sé a qué se refiere con el país. Yo siempre lo digo, la inmensa mayoría de nuestros logros o fracasos no tienen nada que ver con nosotros y dependen de nuestro contexto material. Y gran parte de eso es el país, efectivamente. Así que depende. A ver, un genio en Somalia tiene muchas menos posibilidades que un mediocre en Dinamarca. Esto es obvio. Pero bueno, en fin, que lo diga él justamente. Este es un discurso muy liberal, por cierto. Muy de si no triunfas es porque es tu culpa.
no te esforzaste lo suficiente. Creo que él no se da cuenta de esto porque no tiene mucha idea. Pero en fin. GG, solo meros instrumentos del error. ¿Qué dice? Y sabe muy bien que es así. Ok, yo la verdad no quería responderle fuerte porque no quería que borre estos comentarios porque son oro puro. Son oro puro. Casi que sigo dudando, aún dentro de mí hay una pequeña duda de que quizás todo esto sea un troleo, porque es bastante surrealista. Pero dice, le digo, ya para cerrar, sus comentarios son geniales, le responderé como merece, que es este video. Muchas gracias. Es una joya. Es una joya, la serie de comentarios que ha dejado son realmente una joya. No porque diga algo, de hecho no dice nada, pero es un estereotipo de personalidad bastante común y contra el que me he encontrado muchas veces en la vida real. Uno se lo encuentra, es muy común en Argentina, es un estereotipo quizá típicamente argentino, aunque bueno, se parece mucho al cuñado, al famoso cuñado de bar de España, pero en fin, quería presentarlo. No sé en qué fallé en el video ese, pero bueno, él dice que me equivoqué en todo. No lo sé, pero hay personajes similares. Por ejemplo, está este chico que se hace llamar El Metálico 33, dice. Ah, por cierto, contesto, ¿a qué responde él? Responde a un comentario mío, pero si ustedes ven el video que hice, este video con nombre ambiguo, donde menciono que la situación de Maduro puede ser similar a la de Sankara o a la de Isabel Perón. Digo eso, ¿no? En sentido amplio. ¿Y por qué lo digo? Bueno, lo explico en el video. Si puede ser que esté detenido unos años y luego se exilie y desaparezca de la vida pública, como Isabel Perón, o puede ser que sea realmente un tipo muy peligroso según consideren y que lo torturen y lo maten. Y que termine muerto como Sankara. Por eso fueron las dos figuras, que son dos extremos que yo elegí para ver qué pasa con esto, ¿no? Porque sigue siendo algo muy reciente. Y como dije en ese video, es un debate historiográfico a futuro. Pero bueno, en fin. Me dice el Metálico, que tiene la imagen de Castellani, y antes tenía la de Minviele, así que se nota la línea, ¿no? De Castellani, que por cierto lo mencioné en el video este. Castellani y a Minviele también, por supuesto. Por si quieren tener una contextualización histórica, está ese video. Y, bueno, no sé, X. Me dice, compararla con Isabel Perón. Ah, por cierto, este chico también escribe muy mal escriben. No tiene nada que ver, o sea, no hay problema, yo no es que sea muy exigente con eso, pero es llamativo lo mal que escriben. Errores conceptuales, no es que son errores de tipeo que nos pueden pasar a cualquiera, o algún error, quizá algún tilde, alguna vez, no, es que muy mal escriben, muy poca preparación, realmente, bueno, es una pena, pero bueno. Pero el nivel está por ahí, para que se den cuenta. Compararla con Isabel Perón, faltó la tilde, es demasiado con C. No se puede comparar la figura de la primera presidente del mundo con un traidor a su patria como es Maduro. Por cierto, se van a dar cuenta que él repite mucho el discurso de Estados Unidos, lo cual no es ninguna coincidencia, porque los llamados nacionalistas durante la Guerra Fría fueron casi todos en realidad organizaciones financiadas por la CIA para frenar el avance del comunismo. Algún día vamos a hablar de eso, porque no es el tema de hoy, pero algún día tenemos que debatir en serio eso. Pero en fin, por eso coinciden tanto, ¿no? Un traidor a su patria como es Maduro. Más allá, tilde, más allá de todo, con Isabel Perón, murió, falta tilde en Perón y en murió, son agudas. Una Argentina que conocía, hay un hiato ahí, valores. Escuchen esta idealización, una Argentina que conocía valores, que formaba hombres y mujeres de verdad, que no conocía el exceso de desempleo, de inflación, le faltó la tilde en la palabra inflación, terminación ción, siempre lleva tilde, de pobreza. Bueno, esta idealización de un fanático religioso, como es el caso de ese mundo pasado, es simplemente de un fanatismo, una ignorancia absoluta. Que, a ver, el periodo turbulento de ese contexto yo no profundicé en ningún video, pero vamos, fíjense cómo trabaja él. Fíjense cómo repite el discurso de la embajada. Dice, basta ver cómo, pese al terrorismo comunista, se está haciendo referencia a Montoneros y a Alert, que para él es terrorismo comunista, que es el discurso de Videla, hoy traído por Villarroel, que es el discurso de la embajada, de manual, pero de manual, es de una iglesia evangélica esto. Y pese a la traición con tilde, ignorante, de los miembros liberales del ejército, con tilde,
Por cierto, este tema de las facciones dentro del ejército argentino, esto lo puedo explicar si quieren. Se dice que hay dos facciones, que están la facción liberal y la facción nacionalista. Esto lo decía Sindelin. Posteriormente van a aparecer teóricos que van a decir que hay tres en realidad, ¿no? Que una es la facción liberal, que responde a la embajada estadounidense, la facción nacionalista, que son efectivamente nacionalistas, y que después hay que definir a qué nos referimos con eso. Hay muchos que son nacionalistas y responden a la embajada estadounidense sin saberlo, porque son manipulados, como este personaje. Y después están los que van por el sueldo y hacen lo que dice el jefe de turno. Esa es la tercera, ¿no? Que, bueno, en fin. Yo nunca creí en ninguna de estas hipótesis, por cierto. Para mí, las Fuerzas Armadas Argentinas son lo que son desde el día 1, desde que... Bueno, en fin, no vamos a entrar tanto en eso. Pero él dice que sí, que hay una facción liberal, que son traidores, que hay terrorismo comunista, ¿no es cierto? El país gozó, con tilde, de una situación, con tilde, no sabe escribir. Ya voy a parar de hacer las correcciones porque no sabe escribir. Además, faltó la tilde otra vez, destacó la vocación, quiso decir, pero la situación, vocación martirial, fíjense este idealismo fanático, ¿no? Fanático religioso. Vocación martirial de Isabel, refiriéndose a Isabel Perón, quien nunca dejó, faltó la tilde, el gobierno, sino que fue eyectada de este. Está haciendo referencia al golpe de estado de Videla, pero claro, no está hablando de la AAA, no está hablando de propaganda DUE, no está hablando de cómo después de la muerte de Perón y la firma por parte de Isabel Perón de los decretos de aniquilamiento, la AAA y toda esa cuestión, eso no lo dice. No habla de la situación del país. Para él era un país brillante. Bueno, después para algunos en ese mismo grupo que preguntaban a un fanático religioso, bueno, después decían, por eso yo le preguntaba, ¿usted seguro que no les caen bien los nazis? Porque este es amigo suyo, pero bueno. Sino que fue eyectada de bueno, pues estuvo detenido unos añitos y después fue libre y todavía hasta el día de hoy vive totalmente en plenitud y a veces es visitada por algún que otro personaje y algún que otro personaje le manda saludos, ¿no es cierto? Y ahí anda. Y aclaro, no soy peronista. Bueno, esto es como los evangélicos decían, no soy evangélico, y decían efectivamente los mismos argumentos del creacionismo de la tierra joven, los antivacunas y demás. La misma línea. No soy nacionalista, dice. Claro que no. Pese a que son lo que son y no los menosprecio, la política, faltó la tilde, que creo que es la correcta, ya murió, faltó la tilde, hace tiempo. No sé, no sabe escribir, no sabe redactar, no sé. Es un idealista del mundo pasado, de la Arcadia. Y un fanático religioso. Y trabaja desde ahí. Pero bueno, como bien dice acá este tal Samagnara, dice, en el caso del metálico se lo digo, yo le había recomendado que lea, por la cuestión para aprender a escribir. Tiene muchos errores ortográficos al escribir, lo cual no tiene nada de malo, pero es llamativo. Y digo, no es solo un error de tipeo que nos puede pasar a todos, es un error conceptual. Pero en el caso similar al de nuestro... es un caso similar al de nuestro amigo el metálico. Porque estaba refiriéndome a otro chico que lo mencioné en este mismo canal. Que habla de el valor de la lectura, pero después comete este tipo de errores garrafales. Fíjense esta dialéctica constante. Este doble juego entre alguien que dice que sabe mucho y no muestra conocimiento de nada. Alguien que habla de la lectura y de la cultura y no sabe escribir. Esto pasa mucho con estos personajes. Obviamente, fíjate lo que hablan de la genialidad de Iorio y después el tipo es terraplanista, es una cosa así. Obviamente no tiene nada que ver con el estar de chill, porque me habían justificado con eso, ¿no? Que él escribía mal porque estaba de chill, entre comillas, que significa que estaba tranquilo. Bueno, lo cual, bueno, es una excusa muy barata. Porque no son errores de tipeo al pasar, son errores conceptuales. Además de un desconocimiento de cuestiones históricas y políticas muy profundo, que es efectivamente lo que demuestra, y de creerse santo. Pero esas son cosas aparte. Personalmente no me molesta debatir con fanáticos religiosos, creo que eso ya se da cuenta. Y se está poniendo de moda, por cierto, ya avanzó mucho la propaganda israelí a través de las iglesias evangélicas. Se está poniendo de moda el fanatismo católico, así que bueno. Es el mundo que se viene, el mundo del delirio que se viene. Pero bueno, por cierto, con referencia a esto, este es otro mensaje que dejó el amigo con respecto a eso de que se cree santo. Yo le digo... Él me dijo, nunca cambias. Y yo le digo, no cambio. Pienso igual desde los 12, 13, más o menos. Ojalá usted sí cambie, le digo. Bakus es un tipo grande ya. Dice, no creo, pues estoy seguro de estar en la senda correcta de la vida. Fíjense ese idealismo fanático. Significará, faltó la tilde, no sabe escribir, nadar contra la corriente. Pero así, faltó la tilde de nuevo, lo hicieron tantos santos. Él va a seguir el camino de los santos. Somos pocos ya, se siente ideal, se siente especial, ¿no es cierto?
único y detergente, somos pocos ya los que defendemos las costumbres, los valores, no como meras palabras vacías, faltó la tilde, del discurso libertario de hoy en día, faltó la tilde, sino como realidad en la tradición, faltó la tilde, de los pueblos. No sabe escribir, faltó el punto también, no sabe escribir, tampoco sabe pensar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tendría que haber escrito. ¿Qué va a hacer, compañero? Me retiro que tengo una juntada. Hablaremos luego. Bueno, en fin, haga lo que quiera. Pero, en fin, este tipo de personajes hay muchos. Es una gran moda. Como creo que lo había dicho yo en ese video viejo sobre la mercantilización del metal de la patria, ¿no? El metal argento, algo así creo que lo titulé hace un tiempo. Creo que no hay otro que diga esto porque no es simpático, no es rentable para nada. Pero bueno, es lo que hay. Sí, estos son los personajes que tenemos. Como este, por ejemplo. Fíjense qué curioso, digo, acá manda... Esto me lo mandó un conocido. Miren cómo lloran los zurdos. Un video de esta página de... ¿Cómo se llama? Spanish Revolution, que cuenta la cuestión de que Milei está... En este momento está haciendo shows de teatro, no sé, canta, no sé qué. Y mientras tanto se está prendiendo fuego la Patagonia, incendiada por sus jefes. Y dice... Yo lo voy a votar igual, dice este personaje, que obviamente me lo mandaron tapando el número, porque esto es WhatsApp. Si tanto se quejan, háganlo ellos. O sea, los que se quejen de que se está incendiando la Patagonia, que lo apaguen ellos. O sea, que no le pidan al Estado y que no obliguen a otro a poner plata a través de los impuestos para apagar los incendios. Que lo hagan ellos. O sea, una persona en particular con su balde de agua tiene que ir a apagar los incendios. Que lo hagan ellos si tanto les molesta. Y pone esa imagen. Esta línea de hacerse el canchero, ¿no? Tan típica. Así que, bueno, es lo que tenemos. Es este tipo de gente. Hay otros estados que están totalmente coordinados y maquinados a través de fondos de inversión. Lo hace mucho Israel en la industria del entretenimiento, que simulan ser fondos de inversión privados, pero todos sabemos que es el Estado atrás. O, bueno, Estados Unidos históricamente siempre ha hecho esto. Trabajan multinacionales que fingen ser multinacionales, empresas privadas, pero que en realidad tienen intereses con el Estado, que están totalmente cruzados, y le hacen creer a otros que el Estado debe ir por un lado y el mundo privado por otro, cuando ellos hacen todo lo contrario. Pero esto es típico. Financian a grupos que se hacen llamar nacionalistas, que en realidad responden a sus intereses y bueno. Han operado así siempre. Así que no debería sorprender a nadie. Pero en fin. Saludos.